¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acá bienvenidos a su programa Sin Parentesco, pero en esta ocasión no vamos a hacer un programa, sino vamos a hablar algo cortito, esperamos hacerlo en 5 o 6 minutos, y es un tema específico, ¿no? Acá vamos a hablar sobre la identidad, los peruanos en la independencia del Perú. Vamos a disertar un poquito de esto. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, y esperando que estos momentos así breves nos puedan servir bastante para poder ayudar a deslindar ciertas dudas que puedan presentarse en cuanto a ciertos aspectos relacionados con la historia, con la literatura. En fin, creo que Así podría es. ser nuestra gota de contribución, una pincelada histórica de repente para todos. Un pequeño pero fructífero y que espero que les guste también, estimados amigos y amigas que nos están viendo por el YouTube. Bueno, yo empezaría diciendo de que uno de los problemas más acuciantes en la actualidad viene a ser la identidad. Muchas veces los peruanos siempre nos hemos caracterizado a veces por un poco una ambigüedad, ¿no? Que si bien es cierto, nacemos en estas tierras, hay muchas personas de que como que entre que me siento y no me siento orgulloso de ser peruano o este problema, ¿no? De la peruanidad. Y bueno, yo particularmente mencionaría de que este problema empieza desde la independencia prácticamente, porque cuando nos independizamos, los criollos van a formar un nacionalismo, sí, pero un nacionalismo que va a ser bastante recortado, bastante limitado, en el cual en realidad la peruanidad se va a basar solamente en lo que ellos son. Ellos van a ser, por decirlo así, como el ciudadano normativo, ¿no? Nosotros somos los peruanos. Entonces, inclusive en la primera constitución, ¿no? En uno de sus artículos, va a decir de que el peruano tiene ciertas características, ¿no? Tener propiedades, tener de 25 años para arriba, entre otras cosas. Y si bien es cierto, no habla de exclusión étnica, pero sí de exclusión social, ¿no? Ciertas personas que tengan ciertas cosas van a ser peruanos. Y resulta que muchas de las personas que tenían esas cosas no eran indígenas ni afroperuanos, sino eran ellos, los criollos blancos de Lima y de las principales ciudades del país. Y eso generó un problema porque indígenas que hablaban quechua aymara o afroperuanos o los mestizos, que eran la gran mayoría, lejos de ser considerados peruanos, no lo eran. Y ahí empieza una exclusión muy fuerte. Claro, claro. Sí, pues Wilmer, pero eso también tiene que ver mucho con todas las jóvenes repúblicas que se independizan, ¿no? Durante la emancipación en el siglo XIX, que es ese concepto de patria, ese concepto de ciudadanos de un país, ¿no? Esa limitación territorial de un país también es bastante relativa, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo en algunos casos la falta de conocimientos que había. No había una educación auténtica y además el concepto de patria era también bastante relativo. Un tiempo atrás, que no era demasiado extenso o demasiado remoto, se pensaba que la patria era pues España, la madre de todo inclusive, ¿no? Se hablaba mucho de defenderla frente a la invasión napoleónica, pero eso claro, eso es el término patria, ¿no? Por ahí empieza esa duda, esa confusión. Yo siento ¿Y quiénes son los ciudadanos en todo caso de esta patria? Aquellos que nacieron allá y los que han nacido acá también descendientes, pero los oriundos de aquí tal vez no tanto. En fin, empieza toda esa duda y por eso es que se crean pues ciertos pensamientos alienantes y que en algunos casos no se consolidan, ¿no? Hasta después de desgracias. Eso pasó también en México, mi estimado Wilmer, ¿no? Después de la guerra entre Estados Unidos y ese país, recién hubo un sentimiento de repente más vinculado a lo que era la patria, a lo que era el suelo mexicano. Igual sucedió acá también durante la época previa y después viene la previa a la Guerra del Pacífico que termina pues con ese desastre, ¿no? es muy interesante lo que tú dices, Carlos, porque justamente esta idea de patria que me parece que proviene desde la ilustración, la revolución Exactamente. va a tener también acá arraigo, pero acá lo que va a pasar es que los criollos peruanos, ¿no? Van a tener un problema identitario en el sentido de que una vez que se independizan de España, su identidad estaba muy arraigada a lo español. Entonces, cuando ellos Exactamente. se independizan, ya dejan de ser españoles, por decirlo así, pero ahora eso va a crear un problema, porque decirse a sí mismos mestizos o indígenas los va a poner en uno o más peldaños debajo de los españoles europeos. Y hasta el Y mismo eso, término criollo, ¿no? Que todavía tenía claro, una connotación despectiva en el siglo XIX, ¿no? El término criollo. Y hoy sabemos que es más que todo una afirmación de orgullo nacional en esos tiempos, pero en esa época, por lo que es la música criolla ahora, ¿no? La gastronomía criolla, pero en esos tiempos era algo así como
como una especie, ¿qué diríamos nosotros? Una especie de insulto, de daño, ¿no? A otra persona. Porque el término criollo también supone los esclavos, porque ahí empieza, el término criollo empieza en la colonia, pero de los esclavos, los negros traídos de África y que tenían descendientes, los que nacían aquí y eran descendientes de ellos, recién se les toma ese terminología de criollo, por eso era muy despectivo en esos tiempos, ese término. Así es, bueno, todo eso empieza con las reformas borbónicas, ¿no? Que Claro, a partir de ahí empieza una serie de casos muy interesantes de, vamos a ponerlo así, hasta de cierta desigualdad, ¿no? Es todo un tema que no podemos abordar ahora porque es bastante amplio y se nos va por acaba el otros tiempo. cambios y otras aristas. Cambios vistas, pero lo que sí podemos dejar en claro es que bueno, las repúblicas hispanoamericanas nacen con un problema identitario. ¿Por qué? Ese Porque tema. los que hacen la independencia, que son los criollos, no van a poder definir una identidad separada a lo español, les va a costar mucho, porque justamente no ser español era ponerlos por debajo de lo que era el español. Entonces eso va a crear un problema. Yo me acuerdo que había una carta inclusive que Simón Bolívar pone, no, no sabemos lo que somos o algo así, ¿no? Y eso es un problema muy fuerte que hasta ahora arrastramos, ¿no? Entonces, bueno, ya se nos acaba el tiempo, creo que esta es una pincelada hacia Histórica, algo corto. una pincelada histórica. Y bueno, agradecemos a nuestros oyentes, a los que nos ven, su tiempo por vernos y será en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.